Destapar la crisis es el primer podcast del Instituto de Investigación Tricontinental de Investigación Social, y es una iniciativa que lanzamos junto con otras compañeras feministas populares, son Maisa Bascuas, Josefina Rocco, Magdalena Roggi y Ana Julia Bustos. Con este grupo de compañeras habíamos iniciado antes de la pandemia un proceso de mapeo feminista de los territorios, con el que buscábamos visibilizar distintas estrategias de resistencias y distintas estrategias que sostienen sobre todo compañeras, lesbianas, travestis, trans, en los territorios, estrategias de cuidado y sostenimiento de la vida. Y bueno, cuando llegó la pandemia, lo que decidimos fue no cortar ese proceso y darle una vuelta, convertirlo y tratar también de evitar el aislamiento, con lo cual seguimos juntándonos y transformamos el mapeo territorial en este podcast y en esta serie de episodios, que ahora les quiero contar también de qué se trata cada uno. Por ahora van a ser 4 episodios, se ha lanzado ya el episodio 0, que lo pueden encontrar en distintas plataformas, lo pueden encontrar en las redes del Instituto Tricontinental y también en Spotify, lo buscan como Destapar la Crisis. Con el inicio de la pandemia nos parecía que la palabra cuidados y la palabra vida empezaban a tomar un protagonismo antes poco habitual, a pesar de que son cuestiones que los feminismos venimos pensando y trabajando desde hace mucho tiempo. Nos parecía que esta crisis y lo que abre la pandemia, lo que abre la crisis del COVID-19, situaron a nociones como cuidado y vida en el centro de las preocupaciones. Una lectura feminista de la crisis del COVID-19, una lectura feminista de la crisis de la pandemia era urgente, y para eso nos propusimos entonces trabajar en estos 4 capítulos que retoman muchas de las consignas y de las preguntas que nos venimos haciendo desde los feminismos y llevarlas también a un plano anclado en situaciones de resistencias concretas y bueno, pensar también cómo afectó esta crisis en los distintos territorios y cómo también puso en evidencia nuestra eco-interdependencia en este contexto de fragilidad tan particular. Para eso, en el episodio 0, montamos un conversatorio entre 2 queridas amigas, compañeras, que son Amaya Pérez Orozco desde el Estado español y Verónica Gago desde Argentina. Es una conversación en la que nos preguntamos por la actualidad de cuestiones como el conflicto capital-vida, el conflicto capital-trabajo, cómo se resitúa la noción de trabajo cuando se la piensa con una mirada feminista, y también bueno, los desafíos que se abren para los feminismos populares de aquí en adelante y cómo podemos hacer para seguir visibilizando, reconociendo, remunerando lo que ha estado invisibilizado y no valorado en tantos trabajos fundamentales, trabajos esenciales, de todas aquellas que están en la primera línea hoy por hoy sosteniendo las vidas de todas y de todos. Para el episodio 1 decidimos recoger algunas de las preguntas que quedan abiertas en el episodio 0. El episodio 1 va a estar centrado en los trabajos comunitarios, sobre todo bueno, que sostienen mujeres, lesbianas, travestis, trans, en las barriadas populares, en las periferias urbanas. Cómo son esos trabajos, cómo se realizan, quiénes los realizan, y también bueno, las redes que habilitan. En el episodio 2 vamos a pensar la cuestión de los hogares, nos planteamos cómo implosionan los hogares en esta crisis. Recogemos también la pregunta de las feministas de los años 60, lo personal es político, para pensar, para politizar lo que pasa puerta adentro de los hogares, la división sexual del trabajo al interior de las casas, y también cómo los hogares siguen siendo un lugar privilegiado para las violencias y esta cuestión cómo se agrava en una situación de aislamiento, ¿no? También vamos a pensar qué pasa con los trabajos en tiempos de cuarentena al interior del hogar y cómo se relacionan también los hogares. Por último nos preguntamos qué pasa si pensamos más allá de las familias, ¿no? No el hogar entendido como el espacio de las relaciones filiales, sino el hogar como una cuestión de redes más amplias que superan por mucho los vínculos filiales. Y para el último episodio de esta tanda, el episodio 3,
vamos a trabajar con la noción de, bueno, trabajos de cuidados cuando se realizan más allá de los hogares, quiénes son las mujeres lesbianas, travestis, trans que los sostienen, y por qué es importante para pensar estos trabajos cuando son intercambiados en el mercado, cuando son vendidos como fuerza de trabajo, quiénes son las que lo sostienen, por qué cuando abordamos desde una mirada anticolonial los trabajos de cuidados, vemos enseguida que se trata de mujeres en general migradas, racializadas, empobrecidas, que sostienen un trabajo más que esencial en estos tiempos y que aún así siguen estando no reconocidos, mal remunerados y desprotegidos.